Jueves 25 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio reservado para el comentario, el análisis de las informaciones que aparecen publicadas en los periódicos de Córdoba, el papel, Diario Córdoba, ABC El Día y la prensa digital, como siempre, un vistazo también. Hoy nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Vamos con este primer vistazo a las portadas. Yo pensaba que iba a haber más unanimidad hoy con el tema del 25N, pero ahí cada uno sale por un sitio. Diario Córdoba sí que ha escogido este asunto para su apertura y lo tienen: el maltrato se ceba con las jóvenes, titula una foto de AJ González, en el que hay un par de datos preocupantes. El 20% de los adolescentes dice que no existe la lacra de la violencia de género y la tercera parte cree inevitable o aceptable controlar a la pareja. Ahora hablamos de esto, de este asunto del 25N y de los tipos de violencia que se están produciendo. El diario ABC ha escogido para la apertura la protesta ayer de la policía y Guardia Civil, aunque lo hace desde el punto de vista político. La derecha se une para defender el trabajo policial y en la foto vemos a Pablo Casado y a Abascal, está por ahí, junto al SUB y otro sindicato. La portada, esta es una portada de Córdoba, de Córdoba hay un titular cordobés: autorizan el plan de mejora de las cúpulas del mihrab de la mezquita. Luego hablamos de esa restauración antigua, una vieja reivindicación, la recuperación del mihrab y sobre todo de la maxura, del muro de la maxura de la mezquita catedral. En el diario El Día volvemos a la base logística. La Fiscalía dice, la Fiscalía de Madrid, pide el archivo de la denuncia de Jaén sobre la base, en concreto de la denuncia penal, porque propone la Fiscalía, le propone a Jaén, merece más, que se vayan por la vía de lo contencioso, que parecía más lógico inicialmente. No aprecia argumentos suficientes para el delito penal de prevaricación como pretendía o pretende Jaén merece más. La foto para el Parlamento de Andalucía. Andalucía se queda sin presupuestos, también es una información referente en todos los periódicos. Ayer se aprobaron las enmiendas a la totalidad, tanto la del PSOE como la de Vox, con lo cual hubo que devolver a los corrales las cuentas del Ejecutivo andaluz y que tendrá que prorrogarlo. Ahora queda por ver, como señala Cordópolis en su portada, si la tenemos también, ya está sobre todo el mundo la posibilidad de que haya un adelanto electoral. En cualquier caso, la portada es para el 25N, desmontando el germen de la violencia de género, titula el titular, para la redundancia, de Diario Cordópolis. También una exclusiva, una primicia en concreto: la Fiscalía abre diligencias de investigación por la retirada de la celosía de la Mezquita de Córdoba, más Fiscalía, en este caso la de Córdoba, a instancia de la Sala del Supremo, de Fiscalía del Supremo. Alcohol con abrigos y mantas después de que siga rota la caldera en este colegio, y 2 meses después el brote de la cárcel mantiene medio centenar de positivos y varios módulos aún aislados. También se mantiene el brote de Cerro Muriano, más pequeño, pero todavía quizás a esta altura más activo, porque además está todavía quizás en fase de expansión. Bueno, vamos por el principio, Alfonso. 25N hoy es un día muy reivindicativo, casi para todo el mundo. Concentraciones en cada institución, todas las instituciones, ayuntamiento, diputación, junta, sindicatos, etcétera, etcétera. Ayer pues ya vimos el anticipo con el pleno habitual, y como viene siendo habitual en los últimos años, sin declaración institucional, porque un grupo, en concreto Vox, se negó a firmar el manifiesto, con lo cual quedó en un manifiesto aprobado por la mayoría, pero no la declaración institucional que era tradicional en Córdoba y en todos los ayuntamientos de España prácticamente. Sí, bueno, es como este paso atrás que llega con la entrada en la política de un partido como Vox, que asimismo no se considera de extrema derecha, pero que con acciones como esta, saliéndose de una unanimidad para un hecho tan relevante como es la violencia machista, yo creo que ellos mismos se califican, ¿no?, como de extrema derecha. Hoy es un día muy importante y muy reivindicativo
para un problema que sigue existiendo. Todos los índices de delincuencia, lo contamos aquí muchas veces, están bajando, todos los delitos están bajando de todo tipo, robos, homicidios, estafas, pero los únicos delitos que siguen subiendo son los relacionados con la violencia hacia las mujeres. Por tanto, es un día muy reivindicativo que tiene todo el sentido del mundo y hay un problema muy latente que sigue existiendo, el terrorismo machista, que nadie se lo olvide, porque no dejamos de hablar de ETA y ETA ya ha desaparecido, no dejamos de hablar de otros tipos de terrorismos que no tienen tanta incidencia, pero el terrorismo machista mata todos los años a cerca de un centenar de mujeres solamente en España, más allá de la cantidad de víctimas heridas, en este caso, digamos, que quedan por el camino, que no cuentan en las estadísticas como víctimas mortales, pero que sí que son muy altas. El otro día la teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que es la delegada de Igualdad, daba una cifra que decía que en Córdoba había 1.200 mujeres que necesitaban órdenes de protección frente a sus exparejas o actuales parejas, precisamente por este tipo de violencia machista. 1.200 mujeres en Córdoba, solamente en la provincia de Córdoba. No creo que haya ahora mismo 1.200 personas amenazadas por ningún tipo de violencia en toda España, ahora mismo. Además, apuntamos ayer, la violencia machista, siempre que aparece este 25N, miramos a las mujeres agredidas y a las mujeres asesinadas, pero la violencia es muy anterior a eso. Y negar que exista esa circunstancia y que esa circunstancia además se vaya agravando con el paso del tiempo y que genere al final incluso efectos, bueno, como el caso del fallecimiento, efectos que no tienen marcha atrás, negar eso me parece que bueno, como señala esta información, uno de cada 5 jóvenes cree que no existe la violencia contra la mujer, en todos esos aspectos. Me parece muy importante que aceptemos esa realidad, que la reconozcamos, que la difundamos y que trabajemos para evitar que esa cifra del 25%, el 20% de los jóvenes entiendan que lo que están haciendo, ese insulto o ese acoso a una mujer o esa presión sobre la compañera, la novia, la compañera de pupitre, que eso es violencia también, que además con el paso del tiempo puede generar en consecuencias irreparables. Sí, desde luego. Yo entiendo que ese 20% pensará que la Tierra es plana, serán negacionistas de las vacunas y que el hombre jamás ha llegado la humanidad jamás ha llegado a la Luna, ¿no? O sea, es como un 20% de incrédulos que se basa mucho en esta tendencia que tenemos, que se está generalizando especialmente a través de las redes sociales, de negacionismo y de negacionismo de problemas tan claros como los que vemos todos los días. Yo me niego a pensar que haya nadie que no haya visto a una mujer que haya sido que haya sido víctima en algún grado, como tú estás comentando, desde el más leve hasta el más grave, de violencia machista. Eso no existe. Es verdad que nosotros hemos recibido una educación, pero que no es la educación que reciben los jóvenes de hoy en día, basada en determinados patrones bastante machistas, una educación sexual, una educación pública, todo lo que queramos plantear, que hoy día tienen un acceso impresionante a información, pero es verdad que hay partidos como Vox, en este caso, que están echando por tierra todo ese trabajo, partidos que se ponen de moda, especialmente entre la juventud, con discursos que son muy fáciles y que se dirigen en concreto, yo creo que a un colectivo de chicos, especialmente, chicos que no tienen una buena relación, digamos, con las mujeres, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y ahí es un auténtico caladero en el que entre ellos mismos se retroalimentan. Son pues grupos de amigos que pues se consideran víctimas de algún tipo de afrenta por parte de las mujeres. Lo que sí que hay, yo creo que tampoco hay que tener miedo a tener debate sobre esto, porque yo a veces veo como muchísima muchísimo miedo, ¿no?, a plantear determinadas cosas, es que hay normas que son mejorables. No hay ninguna ley perfecta en el mundo, de ningún tipo, y no hay ninguna ley que no pueda ser mejorable en el futuro. Constituciones, normas de todo tipo, el Código Penal, etcétera. Y por supuesto la ley que protege a las mujeres contra la violencia machista tiene algunos puntos por los que se cuelan determinados, muy concretos, conceptos pues, que a lo mejor pueden acabar dándole la razón, como ese 20%, ¿no? Que dice, pues mira, lo que ha ocurrido, porque esta mujer al final presentó una denuncia, etcétera, etcétera. Bueno, determinados conceptos que yo creo que no hay que tener miedo a abrir ese tipo de debate. Es verdad que quizás no es el contexto adecuado, ¿no? Como dice las fuerzas conservadoras, cuando se habla de vamos a hablar de la monarquía, vamos a hablar de la república, ¿no? Nunca es el contexto adecuado, y yo creo que es verdad que tampoco se puede dar ese contexto para abrir esos debates, que no pasa nada, porque yo creo que esta ley ha sido muy importante, ha sido un enorme avance y ha protegido a muchísimas mujeres y se ha generado muchísima conciencia ciudadana con ella.
pero que por supuesto hay cosas que podrían cambiar sin ningún tipo de problema. Seguro, yo creo hay argumentos que utiliza Vox y otros partidos para justificar que hay que cambiar la ley. Y yo eso no lo niego, como tú dices, pero lo que no se puede negar es que existe violencia machista, que es una gran lacra, que hay mujeres que están sufriendo muchísimo consecuencias de la violencia machista, que no estamos haciendo nada por evitar que las nuevas generaciones se incorporen a ese machismo latente, el del chiste fácil por WhatsApp, el de los grupos en el que mandan fotos, ese tipo de violencia que está muy erradicada, muy arraigada en la sociedad y que hay que evitarla, que hay que intentar evitar que esto luego con el tiempo trascienda. Bueno, a ver si días como el de hoy sirven para algo y a ver si algún día dejamos de celebrar el 25 de noviembre. Vamos con los tribunales, que hay mucha información de tribunales. Empezamos, si te parece, por el asunto que trae Cordópolis, el de la celosía de la mezquita. La Fiscalía de Madrid ha remitido a la de Córdoba una instrucción para que abra diligencia. Bueno, abrir diligencia no significa nada más que abrir una investigación, luego puede decidir que no hay argumentos para elevarla al tribunal, pero en principio, a partir de la denuncia de este ciudadano de Guadalajara, parece que en Córdoba no había nadie que tuviera ganas de denunciarlo, pues se ha ordenado que se investigue si hubo o no un delito en la retirada, delito contra el patrimonio, la retirada de la celosía de Rafael de la Nave de la Mezquita. Sí, este querulante, como lo llamaba en su día un concejal que tuvo Rafael Gómez en el Ayuntamiento, Alburquerque, llamaba así querulante a otro concejal que es que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, esta persona que se llama Fernando Jabonero fue un concejal del PSOE en Guadalajara y es verdad que se ha hecho, entre comillas, famoso porque ha denunciado muchas inmatriculaciones por parte de la Iglesia y en muchos casos los juzgados han acabado dándole la razón. En este caso, él aprovecha la sentencia de dos tribunales, uno de Córdoba, el TSJ, y luego la ratificación por parte del Supremo, que anula el permiso que se dio en su día a la retirada de la celosía para que entrasen y saliesen procesiones a la mezquita catedral de Córdoba, ¿no? Y lleva el caso a la Fiscalía acusando a quien diera la orden y quien la ejecutara de un delito contra el patrimonio. En principio, la Fiscalía de Madrid ve indicios de que esto se puede investigar, lo traslada a la de Córdoba, y la de Córdoba, como hemos publicado hoy, también ve indicios de que pueda seguir investigándose. A partir de ahora, que este escrito está fechado en el mes de octubre, creo que es del 16 de octubre, por tanto lleva ya como un mes y medio casi tramitándose y demás, pues a partir de ahora la Fiscalía reunirá toda la documentación necesaria para ver si efectivamente hay indicios de delito, presenta un escrito que lo eleva a una sala de los tribunales o directamente sobresee porque no ve indicios de delito. Cogiendo la sentencia primera, que es la que se basa la denuncia de Jabonero, la sentencia viene a decir que la Junta incumplió su propia ley de patrimonio, porque la ley de patrimonio dice que solamente se pueden autorizar obras en la mezquita, en bienes patrimoniales de primer orden como es la mezquita o incluso en bienes de interés cultural, si es para restauración o rehabilitación, nunca para nuevo uso. Y lo que se estaba proponiendo por parte de la agrupación de cofradías y del Cabildo eran unos nuevos usos, que era abrir una puerta para que entrasen y saliesen las procesiones de Semana Santa con mayor agilidad. Y eso es lo que los dos juzgados han dicho que la Junta no podía haber autorizado. ¿Eso es un delito contra el patrimonio? Pues bueno, eso lo tendrán que decir ahora los jueces. Podría ser que se archivase y por tanto se reforzase, digamos, la postura del Cabildo, en plan de, bueno, nosotros lo que nos limitamos era cumplir las directrices que nos dio la Junta de Andalucía y la licencia de obras que nos dio el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo. O podrían acabar llamando a declarar a algún técnico, por ejemplo, de la Comisión de Patrimonio, entiendo yo, que podrían ir los tiros por ahí. Más allá de eso, pues ya veremos. Los jueces, los juzgados, como yo digo siempre, uno sabe cómo entra, pero uno sabe cómo sale. En cualquier caso, hay que recordar que el Cabildo y la agrupación, que la agrupación tiene poco que ver, pero también está ahí como impulsor, tenían una autorización cuando pusieron en marcha cualquier actuación, aunque ahora se haya determinado que era ilícita o ilegal o no tenía permisos, pero en ese día sí que tenían permisos. Yo creo que si hay responsabilidad tiene que ir a la Junta de Andalucía, pero incluso la gerencia también remitió el asunto a la Junta y con la autorización en la mano o concedió licencia. Es decir, que quizá el problema esté en la consejería de la Rosa Aguilar, entonces consejera, la que concedió la retirada de la celosía. De ahí en adelante todo lo que se hiciera, se hizo con un permiso que luego ha devenido anulado, pero en el momento había permiso, o sea que no se puede ahora culpar a quien actuó con un permiso. Hay un precedente en Sagunto donde se rehabilitó un teatro romano, un antiguo teatro romano. Eso lo hizo el Ayuntamiento de Sagunto y lo que se hizo fue reconstruir parte del teatro romano de Sagunto para que pudiera funcionar como teatro. Algo así como lo de Mérida, lo que pasa es que el teatro de Mérida está muy bien conservado.
el Teatro de Sagunto estaba muy mal conservado. Y prácticamente el ayuntamiento reconstruyó el Teatro Romano para poder tener allí funciones. El caso que lo inició creo que el PSOE y lo denunció el PP de Sagunto, incluso después la Generalitat de Valencia la gobernaba el PP, el caso acabó en los tribunales, acabaron condenando al ayuntamiento, acabaron condenando a la Junta de Andalucía, hubo que pagar daños y perjuicios y hubo que restaurar la legalidad y demoler todo lo que se había construido en el Teatro de Sagunto. O sea, en la jurisdicción española hay un precedente de esto y luego han venido más sentencias parecidas, en las que yo no sé hasta qué punto esto puede tener o no vida. Claro, yo no digo que el asunto no acabe con la reposición de la celosía, que me parece que será justicia lo que correspondiera. Hablo de que el delito de patrimonio se haya producido no por parte del que la retiró, a lo que me refería. Pero es probable que si Rafael de la Hoz insiste como parte recurrente o querellante o denunciante y el juez le da la razón, haya que reponer la celosía, si es que seas capaz de reponer, porque la celosía se troceó y está guardada, dice el Cabildo, en un sitio muy bonito, guardada en trocitos para recuperar como un puzzle. Esa celosía no tenía tornillos, se montó in situ y no se pudo retirar porque con el tiempo la madera pujó, la madera se encajó y hubo que cortarla en trocitos, una obra en un lugar patrimonio de la humanidad, cortada en trocitos, en fin. A lo mejor ahí sí que hay un técnico que debió decir, objetar, y decir, yo no puedo romper esto. Es como si mañana le dice a un técnico, oye, rompe esta columna de templo romano porque tengo una autorización. Diría, mira, voy a preguntar si esto es legal o no. Hablando de mezquita, el diario ABC trae en su portada el asunto de la reforma de la restauración del Mihrab, un proyecto muy antiguo, le decía, que ha obtenido el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de Cultura. Es una obra ambiciosa que incluso incluye el desmontaje de las cúpulas del Mihrab, en concreto de la Maxura. La Maxura saben que es el muro sur de la mezquita, el que acompaña al Mihrab. Las cubiertas por arriba, no por abajo, eso como estamos viendo se mantendría, hablo de las cubiertas, de los techos. Una obra muy complicada, muy compleja y muy delicada. Hay de las 3 cúpulas que tiene la Mansura, la más famosa, la de Mihrab, pero hay otras 2 que están incluso encaladas. Creo que esto viene de la época del obispo Munilla todavía, cuando le dio por encalarlo todo, que incluso la mezquita, si no lo saben, estuvo encalada todos los arcos, le dio este hombre por encalarlo todo. Encaló el Mihrab, los atauriques, le echó allí yeso encima, los tapó porque aquello sonaba a moro. Y este obispo no le gustaba que sonara a moro en la catedral. Una obra compleja esta, que tardará años en llevarse a cabo porque es muy costosa además. Creo que la mezquita necesita un monumento vivo, hace falta continuamente restauraciones y hace falta actuaciones, y esta es muy importante, y hay que recordar que el Mihrab es el gran elemento de la mezquita, por encima de cualquier otro elemento, muy por encima de la catedral. Los turistas vienen a ver el Mihrab fundamentalmente. Sí. A mí me da miedo esta obra, si te soy sincero, porque creo que va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a contemplar el Mihrab, una vez que se inicie, hasta que lo volvamos a contemplar en su esplendor. Pueden pasar años y me da miedo que durante años tengamos aquello tapado. Vamos, yo no soy técnico ni soy experto en patrimonio histórico, ni mucho menos, pero yo considero que ahora mismo el Mihrab, no lo sé, debería, para hacer este juicio de valor debería tener otro tipo de documentos, pero sobre el papel no creo que sea el lugar menos... peor conservado de la mezquita. Creo que hay otros sitios dentro de la mezquita que están bastante peor conservados que el propio Mihrab. Y no sé si es una prioridad, sinceramente. Creo que sí que se pueden hacer determinadas cosas, como tú dices, la mezquita es un monumento vivo que necesita intervenciones constantes, pero no sé si una intervención tan integral. A mí me da un poco de miedo, sobre todo por todo lo que estamos viendo, lo que está pasando últimamente con las obras, con obras que al final luego no se acaban, obras que se están empezando a ejecutar pero que se alargan muchísimo en el tiempo. El Cabildo, por ejemplo, ha ejecutado la obra esta del patio de carruajes del Obispado, donde va a construir el centro de interpretación de la mezquita. ¿Y cuánto han durado esas obras? ¿8 años? ¿Cuánto ha estado la grúa, esta famosa que hemos visto que cortaba la vista del puente desde la Calahorra? 10 años, no sé, me da miedo que se empiece una obra que tape una maravilla como es la del Mihrab y que tardemos muchísimo tiempo en volver a verla, o que eso, pues que al final pueda afectar un poco al tema de los turistas o incluso a la interpretación del monumento. Yo entiendo que, bueno, a las pruebas me remito que la Comisión de Patrimonio no toma siempre las mejores decisiones, por lo que hemos contado precisamente antes, pero bueno, entiendo que habrán evaluado en condiciones en qué consiste toda esa intervención. Creo
que la semana que viene, el día 3 de diciembre, se presenta el plan director de la mezquita. Está convocado, sí. Por fin. O sea, tenemos el principal monumento de Córdoba sin un manual que reclama la ley de patrimonio aprobada en los años 80. Desde los años 80 la mezquita está sin plan de director, o sea, allí se puede hacer y deshacer. No exactamente lo que le venga en gana al administrador, en este caso, que es la Iglesia, pero casi, ¿no? Porque, en fin, ahora hay, por ejemplo, una exposición cofrade en las salas de Almanzor. Yo creo que la mezquita no es la sala de exposiciones que necesita Córdoba, y, por supuesto, la Iglesia tiene otros lugares impresionantes en la ciudad para esa sala de exposiciones. La mezquita es un monumento al que la gente pues le gusta observar ese mar de columnas que se ve constantemente interrumpido cuando hay exposiciones de este tipo, porque acaban cortando esas columnas. Yo no sé si de manera intencionada, pero en fin, como tú has comentado antes, el obispo Munilla no le gustaban mucho estas cosas tan arabescas, ¿no? Y prefería más el barroquismo que lo que estamos viendo ahora. En resumen, en fin, no lo tengo claro. Hay dos de las cúpulas que decíamos antes de la Maxura que están encaladas, que parece, yo entiendo que parece que se intente recuperar, no sé si habrá ataúriques debajo, tampoco soy experto en la mezquita, pero como digo, ya en su día se cubrieron muchos ataúriques y si se podrá recuperar. Son ataúriques bizantinos que vinieron de Persia, algunos de ellos, Mesopotamia, o sea que tienen su propia historia aquello. Y en esa parte me parece interesante. Y hablando de celosías, hay dos celosías, si recuerdan, si hacen una recreación mental de la mezquita, hay dos celosías en esa parte superior de los arcos que dan paso a la Maxura, que en la autorización de la Junta ha dicho que si se desmontan, que se puedan volver a desmontar. O sea, ya tengo, como llaman, el gato escaldado, ¿no? Ya sabemos que si hay que tocar algo, que lo que se ponga sea de quita y pon y no se le ocurra poner algo que luego tenga lo que ha ocurrido con la otra celosía. Seguimos con Fiscalía. El diario El Día trae la portada la decisión de la Fiscalía de Madrid de recomendar que se archive el caso, la denuncia de Jaime Areces-Mas. Recuerden, Jaime Areces-Mas ha denunciado por la vía de lo penal por un presunto delito de prevaricación a la ministra de Defensa, a la vicepresidenta entonces, Carmen Calvo, por la adjudicación de la base logística a Córdoba. Dice el Ministerio Fiscal que ha leído el informe y que aquello no se sostiene por ningún sitio, que los 4 argumentos que aporta, fundamentalmente la denuncia se basa en una nota de prensa. Y dice el fiscal que, en fin, que eso qué es y que a dónde van con ese papelito. Le recomienda, eso sí, que se vayan por la vía del contencioso administrativo, que es la que resuelve litigios entre administraciones o frente a las administraciones, que parece la vía más normal que la que emprendió en su día el Ayuntamiento de Jaén, por cierto. Sí, en este caso la plataforma Jaime Areces-Mas no se ha ido a la Fiscalía, sino que se fue directamente al juzgado, donde presentó la denuncia, y ha sido una jueza de Madrid la que ha abierto diligencia. Le ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie, y la exclusiva que traen los compañeros del Día es precisamente que recomienda que se archive. La Fiscalía, que no ve ningún tipo de indicio de delito, del delito que se denuncia por lo penal, que es la prevaricación administrativa, pero que se vayan precisamente al contencioso administrativo, donde quizás pueda prosperar por defectos de forma, y pueden conseguir que se paralice todo el proyecto, no que se lo lleve Jaén, y no que inhabiliten a Margarita Robles como ministra, y no que Carmen Calvo acabe sentada en un banquillo, sino que la decisión que se toma, una decisión interna que toman los técnicos del Ministerio de Defensa, pues o pueda ser revertida o al menos pueda ser revisada, es lo que le viene a decir la Fiscalía, que tienen esa vía y que no la descarten. Por tanto, yo creo que vamos a ver unos cuantos tumbos judiciales de esta demanda, que yo siempre dije que no veía muchos índices de que pudiera prosperar. Pero claro, es que nunca sabes cómo va a ser el juez o la jueza en este caso y qué es lo que va a decir. En este caso la jueza tiene una parte que sigue acusando, que es la plataforma Jaime Areces-Mas, y la Fiscalía ya directamente se desmarca. Por tanto, la jueza tendrá que tomar una decisión según los argumentos de la Fiscalía y los de la acusación. La Fiscalía dice, como les contaba, que se basa la denuncia en la nota de prensa que remitió el Ministerio de Defensa y que todo lo que dice la plataforma Jaime Areces-Mas pues no tiene sustento. Habla de injerencias políticas, pero dice que son conjeturas, que no se demuestra en ningún sitio que haya una injerencia política. Habla de que no hay ningún tipo de documentación, que incluso ni siquiera la han pedido, porque recordemos que la denuncia del Ayuntamiento de Jaén no es contra la adjudicación, sino porque requirió al Ministerio de Defensa los papeles y no se lo dieron. Entonces lo que ha hecho ha sido pedirlos vía judicial que le den los papeles con los que se tomó esa decisión. Es decir, que tampoco el Ayuntamiento de Jaén ha recurrido la adjudicación, sino solamente por el momento
el papel, porque el asesor jurídico del alcalde de Jaén dijo, oye, antes de meternos en líos, que te den el papel, vaya a ser que tengan razón, como claro, muchos sospechamos, ¿no? Entonces sería andar para luego desandar. Sí, claro, por lo menos tener acceso al expediente, que por supuesto le corresponde y debería existir la transparencia absoluta. De hecho, a mí como cordobés también me gustaría saber tener el expediente, ¿no?, para poder también valorar cómo era la candidatura de Córdoba y por qué ganó. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Defensa, que sabemos que de todos los ministerios, está el del Interior, de Defensa y un poquito el de Exteriores, son los menos transparentes de todos los que hay, no se lo pasa al Ayuntamiento de Jaén, porque bueno, en fin, si están tranquilos que se lo den y sin ningún problema y se acaba ese problema. Se acaba el debate. Una información que ha llegado a última hora, que quizás también acabe la Fiscalía, por acabar con este grupo, esto de los tribunales. Ecologistas en Acción denuncia vertido de cubierta de fibrocemento en el Parque Periurbano de Los Villares. Ha aparecido unas placas duralitas. Lo he leído en Córdoba hoy, así viniendo, creo que ya todos los digitales empiezan a publicarlo. Lo más grave quizás es que la sospecha es que han sido los propios trabajadores de Infoca los que han arrojado allí este asunto, que, hombre, Infoca es medio ambiente y que medio ambiente, las placas que nos sirven, que los techos, supongo, de los observatorios y tal, acaben enterrados en el parque periurbano, no parece que sea el mejor destino, el mejor vertedero. No, sabemos que cualquier constructor o cualquier persona que haya hecho obra en una vivienda antigua que nos esté viendo, sabe los problemas que dan los techos de uralita. La uralita tiene amianto, el amianto es muy contaminante y muy perjudicial para la salud. Cancerígeno. Y cuando se mueve el amianto hay que tener muchísimo cuidado porque se afecta muchísimo a la salud y al medio ambiente. Si de repente el ecologista ha descubierto que a 50 metros de un observatorio de Infoca, en Los Villares, hay amianto arrojado allí al monte. De hecho, porque yo me he leído la nota que la hemos publicado un poquito antes de venir, si cuando al lugar donde se ha depositado, digamos, la basura solamente tienen acceso los agentes de medio ambiente, o alguien se ha colado allí para echarle el amianto, que no se entiende porque eso tiene que ir un camión o tiene que ir en algo, o en fin, mal trabajo han hecho esos agentes de medio ambiente porque es una zona muy protegida en pleno corazón de la Sierra de Córdoba. A ver qué es lo que ocurre, porque lo primero que han hecho ecologistas es pedirle explicaciones al delegado de Desarrollo Sostenible, que es Giuseppe Aloisio, que entiendo que iniciará una investigación interna y si, en fin, se ven cualquier tipo de irregularidades, también entiendo que se tomarán medidas. Por las placas están viendo la foto que ha remitido Ecologistas en Acción, de las placas de amianto que han aparecido en Los Villares. Por acabar el tema de justicia, que me quedaba uno, el tema del préstamo, aquel famoso que se pidió en Córdoba, el Ayuntamiento en el 2007, 3 millones de euros, se ha acabado pagando por el préstamo 9 millones de euros y el alcalde, que entonces era concejal de Hacienda, en su día lo llevó a los tribunales y le han dado la razón. Un banco, en concreto Unicaja, que ha acabado con ese crédito, aunque el crédito lo concedió Caja de Castilla-La Mancha, luego pasó a Liberbank y ahora Unicaja, tendrá que devolver a Córdoba 6.800.000 euros por intereses abusivos. Yo entiendo que los políticos no son economistas y cuando firma un crédito, yo qué sé, ¿no? Pero volvemos la semana pasada hablábamos con el tema de infraestructura. Aquí hay una intervención general y aquí hay técnicos que dirán, oye, estamos pagando intereses leoninos, intereses abusivos, que esto no debería pagarse. Han pasado 15 años hasta que se ha resuelto que se pagó efectivamente 7 millones de euros casi de más por intereses. Se ha llegado a pagar un interés del 135% por un préstamo de 3 millones de euros. Me parece una locura que haya pasado todos esos filtros. Sí, en este caso sí que tienes toda la razón. Muy extraño, ¿no?, este crédito que se firmó en su momento. Es verdad que era una época de créditos bastante, entre comillas, alocados. Se pedían créditos con todo tipo de letra pequeña que ni los propios técnicos, como no, estamos viendo, sabían exactamente qué era lo que quería decir. Y bueno, el juez entiende que es que, a pesar de que eso pudiera tener informes a favor, el crédito que se firma, la hipoteca que se firma, es usurera, auténticamente, que es que un banco no puede ofrecer ese tipo de interés en el que tú acabes pagando por intereses más que el crédito que has pedido. Más se suele pagar, pero muchísimo más. El doble, incluso, de lo que has pedido. Entonces, los jueces entienden que ese tipo de prácticas financieras, por mucho que fuesen avaladas por técnicos municipales, expertos en la materia, más expertos que estos pobres mayores que iban al banco, le daban un crédito para no sé cuánto y luego han acabado quitándole la casa. Los preferentes, todo eso. Con el tema de las preferentes que le colocaban algunos directores, con todos estos escándalos financieros que por desgracia hemos tenido que escribir durante tantos años, pues también cae un ayuntamiento. O sea, ¿cómo no va a caer una persona mayor?
Me sorprende que eso, que el Ayuntamiento sí que tenga un director general de Hacienda en su día, o de Economía, que no sé quién sería en el 2007, pero que lo firmó, quien recomendó esa firma, porque el crédito era el 2% inicial, ¿eh? Lo que pasa es que luego había unas cláusulas ahí muy raras que a partir de tal año, en 3 años, empezaba a sumarse los intereses uno al mes anterior, una cosa muy extraña. Bueno, estamos ya fuera de hora, muy rápido, hay un par de formaciones deportivas a los periódicos, fotos en el diario El Día, el Córdoba vive una resaca feliz, dice, tras la Copa RFEF, y la afición piensa en el Sevilla. El diario Córdoba también titula: el efecto Copa augura un lleno ante el Sevilla. Dice hoy el diario ABC que el Córdoba como club va a ganar más de medio millón de euros, lo diré, consecuencias de la Copa RFEF, sumando los 90.000 euros que se llevó por ganar la Copa, los 70.000 que ha ganado en taquilla y los 400.000 que se va a llevar por los derechos del partido contra el Sevilla, al final contra el Guijuelo y el Sevilla. En total, dice ahí Javi Gómez, 570.000 euros que ha estimado el Córdoba. Claro, ahí no ha contado ni lo que ha pagado en primas, ni lo que ha pagado en desplazamientos, ni lo que le ha costado abrir el campo de fútbol las 2 noches, que algo habrá que descontar de ahí. En cualquier caso, un piquito interesante para mejorar las cuentas del club, que van muy en déficit. El Córdoba tiene un presupuesto de ingresos muy inferior, muy inferior a los gastos, claro. Sí, bueno, de todas formas, medio millón para el propietario del Córdoba Club de Fútbol, que es el jeque de Bahrein, creo que no le importa mucho. Eso se lo puede gastar en 2 aviones charter que para el Everest, ¿no? Porque sabemos que el dueño del Córdoba ha estado en el Everest y ha llevado a todo el ejército de Bahrein, a toda su guardia real, para subir allí arriba. Creo que se ha gastado 10 veces más de lo que el Córdoba ha ganado en esto, pero volviendo y poniendo los pies un poco sobre la tierra, es muy importante para lo que es la gestión del propio club, porque lo que aspira Infinity a través de González Calvo, que es el consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol, es a que el Córdoba se autogestione y que dé beneficios por sí mismo. Y bueno, está en camino. Yo creo que ahora mismo es verdad que gracias también a cómo se resolvió el concurso de acreedores, se trata de un equipo bastante saneado, el equipo más saneado, con más ingresos además, porque creo que es el que tiene más aficionados y más abonados de toda la primera RFEF. Segunda, o sea, en este caso es segunda. Bueno, toda segunda la RFEF, RFEF, incluyendo la primera también. O sea, y gran parte incluso de la segunda división. O sea, el Córdoba tiene más abonados que algún equipo de primera. Sí. Que a nadie se le olvide que la afición al fútbol que hay en esta ciudad es muy importante. Y bueno, este es el camino un poco de sostenerlo. Y ahora ya, si le gana al Sevilla, ya entonces ya es cuando nos volvemos locos. Se vendieron 3.000 entradas el primer día, el partido lo va a ofrecer, creo que 4 a dar el partido, dirige un partido para balón abierto y creo que en esta ocasión lo dará 4, así que PTV tendrá que, nos iremos a ver la televisión de 4 en esta ocasión, no podemos darlo en directo. Daremos el partido del Mérida, creo que esta semana juega contra el Mérida, sí. Un partido importantísimo que el Córdoba tiene que recuperar, después del bache del villanovense, recuperar la senda del triunfo. Hasta aquí llegamos, Alfonso, gracias, nos hemos pasado de hora. Te espero el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Ustedes les espero mañana, seguiremos leyendo la prensa entonces. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.